Bendiciones, bendiciones para todos. Es un gusto siempre saludarlos, siempre estar conscientes y pendientes de estas lecciones que son muy importantes para nuestras vidas. Sé que estamos tomando retos que son muy específicos. A algunos les va a costar tomar retos, el poder discipular a otros, pero a otros les va a facilitar mucho y sin duda lo están haciendo y lo seguirán haciendo, ¿verdad? Y animo a cada uno de los que escuchan, de los que ven, para que puedan hacerlo de una forma clara, de una forma precisa, de una forma práctica para todos aquellos que necesitan conocer y entender la palabra de Dios. Así que ánimo al Señor, vamos a seguir con nuestra lección y en esta ocasión tenemos la lección número 4, creación y ruina de la primera pareja. Recordemos que al iniciamos siempre, cuando usted lo lleva a la práctica, un momento de oración con sus discípulos. Y luego también preguntarles cómo están. Lo primero es preguntarles cómo están, cómo van, si están discipulando a alguien, si es cristiano, si ha reflexionado algo con relación al estudio. Si son no cristianos, obviamente también hacerles una pequeña evaluación de cómo van, cómo están, cómo se sienten con las lecciones que están recibiendo, que han entendido. Si tienen alguna duda, pregunta o algo, también es importante hacerlo. El segundo paso es hacer las preguntas de retroalimentación de las lecciones anteriores. En este caso, tenemos las preguntas de la lección anterior, ¿verdad? Sería la lección 3. ¿Para qué creó Dios a los espíritus? Bueno, para adorarle y para servirle, ¿verdad? Eso explicamos que los ángeles fueron creados para eso. ¿Cómo trató Dios a Lucifer y a sus seguidores cuando se rebelaron? Bueno, la Biblia dice que los echó de su presencia porque Dios, dijimos, es santo, es puro, Dios es justo y no permite que ningún pecador, ningún rebelde, ninguno que se pone contra él, o se opone, puede estar consigo. Entonces, él echó a sus seguidores del mismo cielo. Pero ¿cuál fue la causa de su rebelión? Bueno, por lo menos tenemos ahí cosas específicas, específicas. ¿Cuáles son? Dice que se rebeló por su belleza. Lucifer se rebeló por su belleza, por su hermosura, causa de tu hermosura, dice, ¿verdad? También se rebeló por uno, su belleza, dos, por su sabiduría y tres, por su posición. Y hablamos de ese día, algo acerca de eso, de que hay mucha gente también se vuelve orgullosa por su belleza física. Algunos son más atractivos que otros, su belleza física. Otros, aunque no sean tan atractivos, pero también son muy orgullosos por sus estado físico. Y no estoy hablando que no nos amemos, de que no nos valoremos, obviamente eso es así. Pero cuando yo comienzo a humillar a los demás y a ver a los demás hacia abajo por mi belleza, eso simplemente se vuelve orgullo, ¿no? Número dos, el asunto de aparte de su belleza, su sabiduría, conocimiento. Mucha gente se siente orgullosa por lo que sabe, por lo que ha estudiado y humilla a los demás. Número tres, por su posición, tiene un cargo, ya sea eclesiástico, ya sea político, ya sea en otra área, tiene un cargo y comienza a sentirse orgulloso porque le nombraron para algún cargo y comienza a humillar a los demás, ¿no? Y lo cuarto es sus posesiones, posesión. En este caso es lo que tiene, dinero, casas, cosas, eso hace que también se vuelva orgulloso, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso y espero que si está batallando con alguno de ellos, por el orgullo o ya sea por otra causa, es necesario confesarlo al Señor y dejar eso a un lado, ¿no? Que no tiene nada bueno en nosotros. ¿Cuáles son las cuatro cosas que causa orgullo en las personas? Ya hablamos, ¿verdad? Su belleza, su posición, posesión y su conocimiento. ¿Qué lugar preparó Dios como castigo para Lucifer, sus ángeles y seguidores? Bueno, la Biblia habla, dice que fue preparado el fuego eterno para ellos. Y inicialmente era para Lucifer y sus ángeles, pero todos los que pecaron con él, también los que están desconectados con Dios, también se van a sufrir a esa eternidad sin Cristo, ¿no? También hay una solución, obviamente, para que no vayan a ese lugar, y es lo que estamos enseñando ahora. ¿Quiénes más estarán en ese lugar? Ya hablamos, ¿verdad? De hecho, el pasaje nos decía que ahí estarán los mentirosos, los
incrédulos, los hechiceros, los idólatras, y también estarán aquellos que fueron muy débiles en su fe y aquellos miedosos, aquellos que no quisieron ser rechazados en la sociedad por seguir a Jesús. Número 7, ¿has tomado la decisión de creer en Jesús y seguirle? Bueno, eso es una decisión personal. Si alguien lo ha hecho en el transcurso de estos días, por favor avísenos, avise a quien, sí, avísenos, avise también a su líder o a alguien que le está siguiendo, que le está instruyendo, para que sepa también, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos la número 4, que es creación y ruina de la primera pareja. Introducción, Dios creó todo en 6 días, todo en 6 días. ¿Recuerdan? El primer día creó la luz, el segundo día creó los cielos, el tercer día hizo el mar, la tierra seca y toda la vegetación, según su género, dice la Biblia, ¿verdad? El cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas, el quinto día hizo las aves y los animales marinos, el sexto día creó a los animales terrestres, pero también el mismo día. Y el clímax de su creación fue la creación del ser humano, la creación del hombre y la mujer. Así que tenemos aquí en el inciso B la creación del hombre. Lo creó a su imagen, dice, y semejanza. Y de hecho esto es cierto. Lo creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y esto es maravilloso. Pero ¿qué significa que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de que fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Bueno, algunos dicen, es parecido a él, parecido a Dios. Y tienen razón, de alguna manera tienen razón, ¿no? Es igual a Dios. Pero ¿en qué área? Porque sabemos que Dios es espíritu. Ya lo aprendimos, ¿verdad? Dios no tiene huesos, Dios no tiene carne como nosotros, Él es espíritu. Por lo tanto, ¿en qué se parece? ¿En qué? ¿Cómo es que nos parecemos a Él, no? Entonces, imagen y semejanza tiene que ver con lo siguiente. Primero, dice, significa que Dios le dio inteligencia. Primero. Segundo, emociones y voluntad. Tiene que anotar aquí, por favor. Dice aquí, significa que le dio inteligencia. Así como Dios es inteligente, también le dio al hombre cierta inteligencia. Una inteligencia ilimitada, si queremos verlo así, ¿verdad? También le dio ilimitada en su contexto, no como Dios. Dios es ilimitado como Dios. El ser humano de alguna manera es ilimitado, pero en su pequeño mundo tiene un límite, sabe hasta dónde puede llegar y dónde ya no, ¿verdad? Um, Le dio inteligencia, Dios es creativo, Dios es muy creativo y también el hombre lo es porque Dios le dio inteligencia. También le dio emociones. Aquí va emociones. Emociones tiene que ver con su estado de sentimiento, ¿verdad? Dios se enoja, sí se enoja. Se enoja cuando la gente se rebela contra él, cuando la gente no le sigue, cuando la gente no le obedece, cuando la gente está en contra de él, cuando la gente desobedece intencionalmente sus mandamientos. Pero también estamos hablando de que el Dios se enoja, Dios se entristece cuando sus hijos, los que son sus hijos, mienten, roban o hacen otras cosas. Él se entristece. Obviamente los disciplina, ¿no? Pero se entristece porque no quiere ver a sus hijos así. También no solamente dijimos que se enoja, se entristece, también se alegra. Dios es un Dios alegre, es un Dios divertido, es un Dios creativo, es un Dios maravilloso. Así que en esta área dijimos que Dios no tiene cuerpo, no tiene huesos ni carne, pero tiene estas características importantes que se le fue dado al hombre. No como Dios totalmente, pero se asemeja a Dios en inteligencia, emociones y voluntad, ¿verdad? Esto es ahí. Si alguien tiene dudas o preguntas, dijimos que es importante que lo haga en su momento, obviamente, y a través de los medios de WhatsApp o de los comentarios por acá. El ser humano fue dotado con intelecto, dijimos inteligencia, ¿verdad? Una mente maravillosa para que pudiera, escuche, para que pudiera conocer a Dios, pensar y razonar como Él.
Dios quería mantener una comunicación con el hombre, quería razonar con el hombre, quería hablar con el hombre, quería mantener una relación con él. Entonces le dio inteligencia, le dio intelecto para, para ese propósito, ¿verdad? También Dios decidió darle emociones. Cuando hablamos de emociones, que Dios tiene emociones, es compasivo, es tierno, pero también se enoja ante la injusticia. Dios deseaba que el hombre usara sus emociones para amarle. Uso mis emociones para amar a mi creador, para amar a aquel que me hizo, para amar a aquel quien me formó, ¿verdad? Dios lo dio, le dio esa capacidad. Así que fue hecho con intelecto, ya dijimos, con inteligencia, con emociones, pero también le dio voluntad. Se le dio voluntad, le dio la capacidad de tomar sus propias decisiones. Dios deseaba que el ser humano eligiera amarlo y obedecer, ¿verdad? Es lo que le dio justamente Dios. A diferencia de los animales, nosotros somos seres racionales, ¿verdad? Los animales no están pensando, no están planeando qué hacer mañana, no están pensando cómo les fue el día de ayer o por qué les pasó eso. No, no razonan, son seres irracionales. Nosotros somos seres racionales con capacidad de corresponder al amor de Dios y obedecer su bendita palabra. Para eso Dios nos hizo, para que pudiéramos ser obedientes a Él. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. ¿Recuerdan eso? Dios formó un hombre del tamaño normal y luego de tenerlo formado sopló en su nariz aliento de vida. ¿Ven? Entonces lo hizo del polvo de la tierra tal como lo dice el pasaje de la Biblia. Entonces, dice el 2.7, ¿verdad? Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Se convirtió en un ser viviente después de que Dios haya formado al hombre de polvo de la tierra, de barro, y luego sopla en su nariz aliento de vida y toda el barro toma forma de carne, comienza a unirse totalmente y luego comienza a vivir. Pero la mujer fue hecha de la costilla del hombre, ¿verdad? Entonces de algo ya creado. En este caso, de una carne ya hecha. 2.21 de Génesis también dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿no? Entonces Dios toma del hombre justamente esa parte para poder formar a la mujer, ¿verdad? De su costilla. Obviamente de su carne, pues de un lado del cuerpo del hombre. Entonces, eso fue algo grandioso, algo bonito, ¿verdad? Dice que la mujer no fue hecha de la parte de la cabeza para que gobernara al hombre, ni fue hecho de los pies para ser pisoteada, fue hecho de la costilla del hombre para ser amada, protegida, para ser valorada. Dios es Dios, un Dios increíblemente maravilloso. Muy bien. Dicho esto, el inciso C dice, todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Es lo que van a notar ahí. Bueno en gran manera. Y esto lo dice Génesis 1.31. ¿Recuerdan? Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Y eso es maravilloso. Significa que nada de lo que Dios hizo era malo. Todo era perfectamente bien hecho. ¿Verdad? Perfectamente bien hecho. Ningún animal hería o dañaba al hombre, ni el hombre ni el animal tenían que matar para comer. Era una tierra sin espinos, sin malezas, sin plagas, ni contaminación. Era una creación perfecta, totalmente perfecta, ¿verdad? Así que Dios es un Dios maravilloso que lo crea todo de una manera perfecta. Inciso D. Dios puso al hombre en el huerto del Edén, si quieren poner ahí, ¿verdad? En el huerto del Edén. Eso está en Génesis 2, 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre.
que había formado. Y Jehová hizo, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Recuerdan? También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que van a notar, por favor, ahí el texto dice, en ese lugar único se menciona el nombre de dos árboles. El árbol de la vida, eso van a notar aquí, de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es lo que van a notar ahí, ¿verdad? Entonces, en medio del huerto están dos árboles singulares, muy diferentes a los demás árboles, y uno es el árbol de la vida, el otro árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Obviamente no tenía nada malo el árbol, dijimos, ya hablamos de eso, que todo lo que Dios creó era bueno, pero sí estamos diciendo que lo que Dios hizo es poner en función el intelecto del ser humano, las emociones del ser humano y su voluntad. Si no, ¿de qué otra manera podría probar Dios al hombre sus emociones, su inteligencia y su voluntad? No habría, porque solo todo sería permitible, todo lo había permitido, pero no, él puso un árbol que no tenía nada malo en sí, simplemente con el hecho, no lo toques, ¿verdad? No lo toques, es un árbol santo, es un árbol bueno, es un árbol especial, no lo toques. El día que lo toques, ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces, el árbol no tenía, dijimos, nada de malo, era una creación perfecta de Dios, era una creación santa de Dios. El hecho de prohibirlo hace que el hombre se mantenga a la distancia y que no lo toque. Era una orden que Dios le estaba dando. Entonces, Génesis 2, 16 y 17 dice lo siguiente. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios no prohibió comer del árbol de la vida. La única prohibición fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando tú, Adán, comas de esto, vas a conocer el bien y el mal. Vas a conocer el otro lado del bien, ¿verdad? Ahora vas a conocer, ahora solo conoces el bien, vas a conocer el mal, que es lo malo, o sí, vas a conocer esa parte de la maldad. Solo conoces lo bueno. Entonces, el hombre tenía simplemente que obedecer. Ahora, la palabra morir en este pasaje, la palabra morir en este pasaje lleva la idea de separación. Y a la luz de toda la Biblia podemos verla en tres fases. La palabra morir, ¿verdad? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabra morir dice que lleva la idea de separación. Y de hecho, en tres áreas vemos la separación, o en tres fases vemos una separación, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Número uno, habría separación entre el cuerpo y el aliento de vida, o el alma, ¿verdad? Habría una separación. ¿Recuerdan cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente? Todo lo que era barro se convirtió en carne y comenzó a vivir. El momento en que este hombre iba a comer del árbol, iba a pasar los límites que Dios ya le había establecido, él tendría que morir. El aliento de vida y su cuerpo iba a sufrir una separación, una separación. El alma, la misma persona que tenemos aquí, y el cuerpo cayendo, ¿verdad? Nuevamente a la tierra, volviendo a la tierra, porque ya no hay algo que lo sostiene, no está el alma dentro de ese cuerpo y por lo tanto es algo vano, ya vuelve a la tierra, ¿verdad? Vuelve a ser abono orgánico, vuelve a la tierra. Entonces habría una separación. A esta muerte se le conoce como la muerte física, ¿verdad? Muerte física. Cuando vamos a un velorio de don Valerio, ¿verdad? A un velorio de don Valerio.
¿A quién estamos velando? No estamos velando a don Valerio. Don Valerio está fuera del cuerpo. Esta es lo que quedó ahí es su cuerpo nada más. Lo que estamos velando es tierra que está en proceso de descomposición. Pero su alma, don Valerio, o está en el cielo con Dios o está en el infierno sufriendo. Inmediatamente a la muerte sucede eso, a la misma momento de la muerte, o te vas con Dios o te vas a un sufrimiento eterno. Eso está corroborado en la Biblia, eso dice la Biblia. Así que al quedar cortado de la fuente de vida, tendría que morir físicamente. La parte inmaterial, unos lo llaman alma, otro espíritu. No voy a entrar en detalles con eso, solamente estamos diciendo que el hombre tenía cuerpo y tenía la parte inmaterial llamada alma o espíritu, el soplo de vida que Dios le dio, ¿verdad? Abandonaría su cuerpo y entonces moriría. De hecho, Génesis 35:18 habla de esto justamente. Es un suceso un tanto interesante lo que pasa en Génesis 35:18, porque lo que está pasando en ese momento es la muerte de Raquel. Raquel estaba eh, dando a luz a su hijo y cuando ella estaba dando a luz, ella murió. Pero vean cómo lo dice la Biblia. La Biblia dice, y aconteció que al salírsele el alma, en otras palabras, el momento de su muerte, lo que hace es que el alma sale, dijimos, ¿verdad? El alma sale ya sea con Dios o ya sea sin Dios. Y el cuerpo queda. Y justamente lo que pasó en ese pasaje. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, ¿verdad? Así murió Raquel y fue sepultada. Es justamente lo que estamos viendo acá, la separación entre el cuerpo, entre el cuerpo y el alma o el aliento de vida que tenemos, ¿verdad? Así que eso es lo que va aquí justamente. ¿Qué expresión usa al momento de la muerte? Eh, el alma se le salió, pueden poner aquí, o al salirse el alma, como ustedes lo quieran poner aquí, no hay problema. Número 2, el hombre quedaría separado de Dios en vida, es decir, mientras el hombre estuviera vivo, habría una separación con Dios. A esta separación también se le conoce como muerte espiritual. Adán ya no disfrutaría del amor y de la amistad de Dios, se convertiría en enemigo de él. ¿Estamos bien? Así que el hombre iba a estar vivo todavía, ¿verdad? Todavía no iba a estar separado, no iba a morir físicamente, iba a estar vivo. Pero Dios, quien es santo, ya no compartiría con él, ya no conviviría con él, ya no podría estar con él, porque su pecado, su maldad, su rebelión y todo lo demás hizo que se separara de Dios. Entonces Dios está aquí, un Dios santo, el hombre un ser humano impuro, así que no puede tener contacto con Dios, ¿verdad? No puede tener contacto con Dios. Es la manera en como la Biblia lo menciona. Se convertirían en enemigo de Dios, Dios se enojaría con ellos, Dios estaría enojado mucho, mucho con ellos y obviamente dijimos que Dios es santo, Él es justo y por lo tanto Él odia el pecado y la maldad. La Biblia afirma de que Dios está enojado con los seres humanos que no creen en Él, que desprecian a Él, está enojado con ellos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque Él es santo, dijimos, Él es justo y nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pecadores. Muy bien. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Ya no pueden gozar de la gloria de Dios. Tal como ocurrió con Satanás y los ángeles, Adán y Eva fueron expulsados, destituidos de la presencia de Dios por su orgullo y rebelión. Recuerdan que los ángeles pasó lo mismo,
Y también más adelantito estaríamos viendo lo mismo pasó a Adán y Eva que se volvieron enemigos de Dios. Número 3. 3, quedaría separado de Dios eternamente después de morir. ¿Ven esto? Esto es mientras estén vivos, quedan separados de Dios. Mientras estén con vida, Dios no les hace caso, Dios está enojado con ellos, pero si mueren, estaría separado el aliento de vida con el cuerpo y quedaría separado de Dios eternamente después de morir. A esto se le llama muerte eterna. No habría forma de escapar de Dios. El castigo sería eterno, eterno totalmente. Así que después de la muerte, pues no hay más opciones, no hay salida. Has muerto, muy bien, te quedas separado de Dios para siempre, te quedas separado de Dios para siempre y, y ya no hay. Dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay más solución. La solución está mientras vivamos y que podamos buscar a Dios, amar a Dios y honrarle a Él con todo el corazón. No habría forma de escapar de Dios, el castigo sería eterno. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿verdad? ¿Cómo poder inscribirse en el libro de la vida? Bueno, ya hemos hablado en las lecciones anteriores que solamente Jesucristo que vino a morir por nosotros, Él nos acerca nuevamente a Dios, nos da vida eterna, nos da la salvación y nos lleva a su cielo. Tenemos que entregar nuestra vida a Él, vivir para Él y obedecerle totalmente a Él, ¿verdad? De esa manera podemos estar inscritos en el libro de la vida, pero los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Así que la muerte física, espiritual y eterna es el pago por el pecado, pues Dios es santo y justo, como lo hemos hablado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Satanás? Recordemos que Satanás fue echado del cielo, él vino a la tierra, ¿y qué pasó con él? El pasaje de Génesis, el capítulo 4, perdón, el capítulo 3, nos habla de eso. 3, 1 al 4 dice lo siguiente. Escuchen. Pero la serpiente era más, o era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Creemos aquí que la serpiente está siendo usada por Satanás, o unos dicen que es el mismo Satanás, pero está ahí, justo en ese momento, ¿verdad? Justo en ese momento. Está tentando a la mujer y le pregunta, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Le había dicho Dios que no comieran de todos los árboles del huerto? No. Dios dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos de este árbol. Pero la serpiente dice, Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los frutos de los árboles del huerto. A lo que la mujer contestó bien. La mujer respondió, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esta afirmación es un atrevimiento fuerte de parte de Satanás. Está contradiciendo a Dios y está diciendo a la mujer, Dios es mentiroso. Dios es mentiroso porque dice que ustedes van a morir, pero no es cierto. Él sabe que si ustedes comen del árbol, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, la mujer vio que el árbol era agradable para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, ya sabemos, ¿verdad? Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, tenemos aquí en las notas, desde que Satanás fue expulsado del cielo, buscó la manera de tentar y hacer caer a la máxima creación de Dios, al ser humano. Satanás mintió, ¿verdad? Mintió para engañar a Eva.
Aquí podemos anotar esta parte. Satanás mintió. Mintió para engañar. ¿Había Dios prohibido comer del fruto de todos los árboles? La respuesta es no. ¿Sabía la mujer que al comer del fruto del árbol del bien y del mal moriría? Sí, ella lo sabía. ¿Qué le dijo Satanás que pasaría al comer del fruto? Que serían como Dios. Es lo que estaban diciendo. ¿Era verdad lo que Satanás estaba diciendo a la mujer? No, la respuesta es no. Él estaba mintiendo, entonces no estaba diciéndole la verdad. Juan 8:44 hace referencia a Satanás. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Recuerdan, Dios es verdad, su esencia es ser verdad, pero la esencia de Satanás es ser mentira, es mentiroso. Cuando habla mentira, dice el pasaje, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eva entonces se dejó engañar, se dejó engañar. Aquí hay algunas cosas que tendrían que anotar. Y antes de anotar, pues debemos tener cuidado de no dejarnos engañar por Satanás. Por eso es importante leer la Biblia, porque si no la leemos, Satanás nos va a derrotar, nos va a engañar y nosotros vamos a creer esas mentiras. Aún él puede ir con la Biblia, ¿verdad? Y engañarnos con mucha facilidad si no estamos preparados. Muy bien, así que anoten por favor ahí. Eva, ¿qué hizo primero? Vio. Dice la Biblia que vio. Se paró frente al árbol, sin duda Satanás ahí tentándole, Satanás diciéndole, contradiciendo a Dios. Estaba ahí, vio. Satanás estaba tentando el corazón de Eva, ¿verdad? Entonces, ella vio. Cuando hablamos de ver, está observando con mucho cuidado el fruto y sin duda Satanás viene y aprovecha para estar lavándole el cerebro, como decimos, ¿verdad? Como decimos. Número dos, ella no solamente vio, no solamente observó del fruto. La Biblia nos dice que también codició, hubo un deseo en su corazón acerca de ese fruto. Ella quería probarlo. Eso era lo que ella tenía en su mente, quería probarlo, estaba codiciando. Primero vio, después codició y después la Biblia dice, puede ir anotando ahí, ella después lo tomó, ¿verdad? Tomó. En otras palabras, lo agarró, extendió su mano y quitó del fruto, ¿verdad? Primero ella vio, luego ella codició y luego ella accionó, tomó del fruto. Y luego dice la Biblia, y comió, y comió. En esos cuatro espacios es vio, codició, tomó y comió. Después de comer, dio a su marido, el cual comió así como él, ¿verdad? Es interesante que estos pasos también nosotros lo usamos continuamente cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, cuando hacemos algo que no está correcto. Normalmente vemos, ¿verdad? Comenzamos a ver algo, comenzamos a codiciar y luego comenzamos a extender nuestra mano y tocar, pecar y luego accionamos a hacer el pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, podemos todavía retraernos si estamos viendo algo que no debemos ver, por supuesto. Estoy viendo algo que no debo ver, que sé que es pecaminoso, entonces lo que voy a hacer es, ok, quitar la vista de ahí y voltear o seguir mi camino o hacer otra cosa, o en el caso de muchos jóvenes, el celular, están viendo cosas que no deben ver en los dispositivos, ok, apáguenlo, apaguen el celular, vayan, distráiganse, hagan otra cosa y no pequen estando ahí. Después codician, después dijimos, extienden su mano y después lo hacen. Un adulterio no es de la noche a la mañana, no es que hoy pasó y ya lo estoy haciendo. Un adulterio, una fornicación y todo esta clase de pecados normalmente se piensan con anticipación. ¿Podemos todavía retroceder si solamente estamos codiciando? Sí,
Si solamente lo estamos pensando, sí. Aunque si ya lo tenemos, el fruto de nuestras manos, en este caso, Eva, el fruto, y lo comió, pues también en una fornicación adulterio, quizás ya estás ahí con esa persona, como tal y como pasó con José, y la mujer lo tenía abrazado, pero ¿qué hizo él? Él huyó, huyó. Entonces, son pasos prácticos para salir, que quita tu mirada de ahí, quita tu corazón de ahí, haz algo, busca ayuda y huye de ahí si ya estás a punto de caer, ¿verdad? La mujer no hizo eso. Ella dio a su marido, lo comió y fue a su marido. Sabía que había desobedecido, sabía que había transgredido la ley de Dios y fue y comió. Y el hombre tuvo que hacer lo mismo, lo mismo. El hombre vio, el hombre codició, el hombre extendió su mano y comió. Comió de manera voluntaria. Él pecó voluntariamente. Así que, ¿qué pasó al momento de desobedecer? Sus ojos fueron abiertos, conocieron la maldad, conocieron que estaban desnudos y se hicieron delantales, también se escondieron de la presencia de Jehová. Desde ese momento la humanidad vive escondiéndose, no quiere rendirle cuentas a Dios. De hecho, la humanidad busca a Dios en otros lugares, personas, creencias, religiones, etc. Y siempre está buscando miles de excusas para no obedecer. Eso fue la ruina de la humanidad. Cuando Adán y Eva decidieron pasar los límites que Dios les había puesto, pecaron y a partir de ese momento la humanidad está viviendo cada día peor por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Es muy interesante esto. Y es muy terrible, obviamente, y muy triste también porque por causa de esa desobediencia, toda la humanidad quedó desconectada de Dios y está muriendo, muchos de ellos sin esperanza, sin Dios y yéndose a un fuego eterno. Es por eso que nosotros tenemos que dar a conocer la palabra, enseñar la palabra a cuantas personas Dios nos quiera poner en nuestro camino, ¿verdad? Así que inciso D dice lo siguiente. Dios cuestionó a Adán. Génesis 3:9 al 13 habla justamente de eso, de cómo Dios empieza a cuestionarlos. Ya habían pecado, ya se habían hecho delantales de hojas de higuera, y ahora Dios va y les cuestiona. Dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaban ellos, Dios lo sabía. Él sabía qué habían hecho, sabía dónde estaban, pero quería escucharles a ellos lo que ellos tendrían que decir. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Bueno, lo que el hombre pudo haber dicho es lo siguiente, si Dios me equivoqué, te ofendí, comí del fruto del árbol que tú me prohibiste y te pido que perdones mis pecados. ¿Eso fue lo que dijo Adán? No, lo que Adán dijo, la mujer que me diste. ¿A quién está culpando? Lo está culpando directamente a Dios, la mujer que me diste. En otras palabras, yo estaba bien sin mujer. ¿Para qué me lo fuiste dando? No me lo hubieras dado, yo no hubiera pecado. Pero no es eso. Nadie obligó a Adán a pecar. Él pecó voluntariamente. A veces queremos echarle la culpa a otras personas de nuestros actos cuando nosotros mismos hemos pecado. Nosotros mismos hemos arruinado nuestras vidas en algún momento. Pero justamente lo que está haciendo Adán, la mujer que me dice. Pero cuando se le preguntó a Eva le preguntan y le dicen, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo, la serpiente me engañó y comí. Bueno, Satanás hizo su trabajo, pero quien actuó fue la mujer, así que a ella nunca la forzaron para que comiera el fruto. Ella voluntariamente vio, codició, tomó y comió, ¿verdad? Es lo que ella hizo. Nadie le obligó. Ella está también acusando a la serpiente cuando ella fue y es responsable, era responsable de su propio acto, de su propio pecado.
Nosotros igual digo, normalmente culpamos a otros por nuestras desgracias o nuestro carácter o nuestros pecados. No culpemos a los demás, aceptemos nuestros errores, aceptemos nuestros errores. Es importante aceptarlos, aceptar en qué estamos mal y darnos cuenta en qué estamos fallando y cambiar eso, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. No se hicieron responsables de sus actos, ellos pecaron voluntariamente. ¿Alguna vez hemos culpado a alguien más en vez de humillarnos y reconocer nuestros pecados? Sí, lo hemos hecho. Eso lo aprendimos ¿de quién? De Adán y Eva, ¿verdad? Pero aún así, el amor de Dios se ve claramente cuando Él buscó a Adán y a Eva donde estaban escondidos y con miedo. Él te está buscando y llamando a través de este estudio. Él te está diciendo, te dice por tu nombre y dice, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y no lo está haciendo porque quiera condenarte, aunque si hemos pecado va a haber consecuencias, pero Él lo que quiere es perdonarnos y darnos la vida eterna para siempre con Él, para que estemos con Él. Vean lo que pasó con ellos, castigo o maldición. El castigo o maldición. Los perdonó, los buscó, pero recibirían las consecuencias de sus actos pecaminosos. Para la serpiente, aquí anoten, para la serpiente, ¿verdad? Génesis 3:14. La serpiente y los demás animales quedaron bajo la maldición como resultado del pecado. Tendría que matar para comer. Los leones, los tigres y todo animal carnívoro no era carnívoro anteriormente, era herbívoro, ¿verdad? Comían hierbas, nada más. Pero después del pecado de la serpiente representa al mundo animal, en este caso, y quedaron bajo la maldición y tendrían ahora que matar para comer, ¿verdad? Se volvieron agresivos y tenían que matar para comer. La serpiente se arrastraría sobre su pecho, es probable que tuviera patas o alas, algunos agregan eso, o alas, ¿verdad? Antes de la maldición. Es probable, pero Dios le dijo, desde ese momento tú vas a arrastrarte y polvo comerás. No es que polvo iba a ser su alimento, simplemente como se arrastraría en el polvo, pues obviamente eso también pasaría por su cuerpo. Es interesante. Para Satanás, miren, aquí en algún momento Dios lanza la maldición a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero llega un momento en que pareciera que ya no le está hablando a la serpiente ahora, sino le comienza a hablar a Satanás. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti. Está hablando a Satanás ahora. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer que en este caso ahí era Eva, y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una explicación por aquí. En este pasaje surge un mensaje de esperanza. La descendencia de la mujer designada como esta, dice justamente aquí, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, Satanás y sus seguidores, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta simiente, ¿verdad? Te iría en la cabeza. Entonces, en este pasaje surge un mensaje de esperanza. La descendencia de la mujer designada como esta se refiere a Cristo, que un día derrotaría a Satanás. Seguimos explicando. Aunque el diablo iba a herir en el calcañar a Cristo, hacerlo sufrir, obviamente hasta la muerte, Cristo heriría la cabeza de Satanás, lo destruiría con un golpe fatal. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que Cristo vendría a derrotar
a Satanás. Pero antes de derrotar a Satanás, Satanás utilizaría a su descendencia, a sus siervos, para llevar a Jesús a un proceso de sufrimiento hasta la muerte. Cuando dice el pasaje que el diablo le iba a herir en el calcañar, es como una serpiente, ¿verdad? Una serpiente en el calcañar cuando, en el pie obviamente, cuando lo muerde, normalmente el veneno va a hacer efecto y va a morir esa persona. Lo que está diciendo el pasaje es que Satanás iba a llevar todo el proceso de sufrimiento, iba a lastimar a Jesús hasta llevarlo a la muerte. Y lo logró, aunque sabemos que Dios tenía planeado también su muerte para salvar a la humanidad, pero en este caso estamos viendo cómo este pasaje se cumple. Después de eso, lo que pasa después de eso es que Jesús muere, pero él resucita al tercer día. Satanás no contaba con la resurrección de Jesucristo y cuando él resucita de la muerte, en este caso, aplasta a Satanás. Cuando hablamos de aplastar a Satanás, estamos diciendo que le quitó el poder a Satanás, el poder a Satanás, el poder a Satanás. Ahora el ser humano podía quedar libre de Satanás, de la muerte y del pecado, cuando el ser humano se pusiera bajo la cobertura de Jesús. Desde esta escritura se promete un libertador. A partir de Génesis 3:15 se ve un libertador. Hay alguien que va a venir a aplastar la cabeza a Satanás para dejarlos libre de la maldad, libre del pecado, libre de Satanás. Un libertador. Él vendría a dar libertad al ser humano del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Qué promesa más maravillosa, ¿verdad? Qué promesa más maravillosa. Jesús desde Génesis 3:15 está prometiendo que Él iba a venir para morir por los pecadores, para librarlos del poder de Satanás, del pecado y de la muerte, ¿verdad? No tendría más muerte el ser humano, hablando de muerte eterna, el ser humano ya no moriría eternamente sin Cristo, alejado de Dios, sino al creer en Cristo, nosotros somos sacados de del mismo poder de Satanás. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros porque hay alguien más poderoso con nosotros. Nos quita la opresión del pecado porque ya no hay más condenación para nosotros, somos libres en Cristo. Y también nos quita del poder de la muerte. Ya no hay más muerte eterna para nosotros, sino así como Cristo venció a la muerte, también nosotros en Cristo vencemos a la muerte y estaremos un día para siempre con Él en su cielo. Qué promesa más maravillosa, ¿verdad? Yo deseo que haya creído en Cristo y si no, que lo pueda hacer muy, muy pronto. Para la mujer, ¿cuál es el castigo para la mujer? El pasaje dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, y en fin. La mujer tendría que sufrir al dar a luz. ¿Eva iba a sufrir al dar a luz? Por supuesto, pero era mínimo el dolor. La Biblia dice, multiplicaré en gran manera tus dolores. Eva iba a experimentar un dolor terrible y las que ya han tenido hijos y han pasado por ese proceso es terrible. Mi esposa me cuenta cuán terrible es el dolor al tener a sus hijos. Entonces, muchas mujeres dicen, bueno, a mí no me dolió porque solamente fue una cesárea, pero partir el estómago y sacar a un bebé de ahí, no creo que sea fácil. Es un dolor terrible, horrible. Así que, pero fue justamente lo que Dios está diciéndole a Eva en este momento. También la mujer desearía gobernar. Ella iba a querer gobernar al hombre, pero por designio divino ese papel le fue dado al hombre. El hombre tiene que ser la cabeza del hogar y la mujer tiene que ser ayuda idónea. Pero la mujer normalmente va a querer gobernar al hombre, eso ha querido y va a querer seguirlo haciendo. ¿De dónde lo aprendió? Bueno, es su naturaleza pecaminosa con Eva. La mujer va a querer gobernar al hombre, pero Dios dijo, es el hombre quien tiene que gobernar. Y cuando hablamos de gobernar, no está hablando que es jefe, que no es un mandamás, que no es un patrón, no. Es alguien que pone el ejemplo de servicio,
en palabras, en acciones, en todas las áreas. Es un líder, un protector, un Dios amoroso. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Bueno, la mujer va a querer gobernar siempre. Ha querido gobernar. La lucha en el matrimonio sería real por ese tipo de gobierno. La mujer no quiere dejarse gobernar por el hombre, entonces el hombre y la mujer comienzan a tener problemas. Los problemas serían constantes. Solo con la ayuda de Dios un matrimonio puede experimentar una mejor y duradera relación. Sí, cuando la mujer entiende su papel como mujer en Cristo, el hombre entiende su papel como hombre en Cristo, las cosas funcionan. El hombre sabe que su cabeza es Cristo y él sabe que es la cabeza del hogar, por lo tanto es protector, es proveedor, es todo lo que la mujer necesita. Y una mujer no le cuesta someterse a su marido cuando su marido está sometido a Cristo. Eso es verdad. Así que es importante. Para el hombre, para el hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La mujer pecó por actuar en forma independiente de su marido, pero el hombre pecó por obedecer la voz de su mujer. Ignoró la voz de Dios. A él se le había dado la instrucción, ¿recuerdan? Dios le dio instrucciones precisas a Adán y Adán se lo hizo pasar a su mujer. Por esa razón, Dios declaró, maldita será la tierra por tu causa. El hombre tendría que trabajar duro para cosechar el fruto de la tierra hasta los últimos días de su vida. Y no sería fácil. Dios no lo puso fácil el trabajo. Por lo tanto, hoy trabajamos duramente para sostener la vida y para poder sobrevivir. Aunque la Biblia también dignifica el trabajo, es un trabajo digno cuando estamos en él, especialmente cuando el trabajo lo damos para Dios, para la gloria de Dios, y cuando disfrutamos lo que hacemos, Dios se complace en ello. Cuando conocemos a Cristo, Él nos da una nueva vida, una nueva visión de su reino, y comenzamos a vivir ya no para el trabajo, comenzamos a vivir para Él, y el trabajo es algo que Dios nos provee para tener los medios económicos. Así que esto es también importante entenderlo, ¿verdad? Conclusión. Hizo al hombre el polvo de la tierra a su imagen. Adán, el primer hombre, es el antepasado de toda la raza humana. Toda la raza humana está bajo el dominio de Satanás, del pecado y de la muerte. El libertador, Jesucristo, puede liberar a la humanidad de Satanás, del pecado y de la muerte. Esto es seguro. Así que preguntas. Dijimos si tiene preguntas o algo, con toda confianza. Y yo les hago unas preguntas. ¿Qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? Recuerden que ustedes van a contestar y luego lo respondemos en la siguiente lección. ¿Qué significa morir según lo estudiado? ¿Qué promesa hizo Dios a Adán y a Eva después que pecaron? ¿Por qué Dios prometió enviarles un libertador? ¿Te gustaría ser libre del dominio de Satanás, del pecado y de la muerte? Yo deseo que sí, y que lo hagas pronto, que lo hagas hoy. Y si lo eres, me alegra por eso. ¿Cuándo tomarás tu decisión de creer en el libertador prometido? Espero que sea muy pronto. ¿Dudas o preguntas? Estamos para servirles y deseo que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de ver lo hermoso que eres con tu creación. Nos alegra, pero también nos entristece en cómo el ser humano arruinó muy pronto tu creación y a ellos mismos. Y esto es real, Señor. El ser humano está inclinado a hacer el mal desde ese momento y arruinamos lo bello, lo hermoso en pocos minutos. Ayúdanos a serte fiel, a amarte bien más y a ser personas íntegras y que no arruinemos la vida de los demás ni nuestra propia vida, sino te busquemos a ti y te amemos a ti con todo el corazón. Te doy gracias, Padre, por este tiempo y por tus hijos quienes escuchan, quienes ven y quienes están sacando este discipulado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas bendiciones a sus vidas y estamos para servirles por cualquier cosa.
Bendiciones.